Te elijo a ti, Charmander. Digo, RG 5170. RG 5170. Lamentable. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy, y como ya os he prometido en varias ocasiones, vamos a echarle un vistazo a mi nueva Ibanez, la RG 5170, que mi idea original era comprarme una Gem, una 7VP de estas premium que hacen en Indonesia, pero como no llegaba nunca, había problemas de abastecimiento, bli bli bla 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 bla, y cada vez que iba a la tienda a preguntar por la guitarra que nunca llegaba, me miraba con ojitos tristones, pues dije, te elijo a ti, Charmander. Digo, RG 5170. RG 5170. Lamentable. Y aquí está la bicha en cuestión. Como veis, bonita es un ratito. Herrajes en dorado, cuerpo de basswood, como se dice en español, cuerpo de tilo. El diapasón es de ébano de Madagascar, para ser exactos. Un puente flotante que para mí es lo mejorcito que hay, que es el Low Pro Edge, que es igual que un Edge Pro de Ibanez, con la diferencia de que es muy bajito. La última parte del puente, en condiciones normales, tanto en un Floyd Rose original como en un Edge Pro de Ibanez, estaría mucho más levantado, y este está súper bajito, súper bajito, casi al nivel de la caja de la guitarra. Las pastillas son las Fishman Fluence, que son activas y suenan súper interesante, ya las vais a escuchar, pues son una pasada. Mástil de arce de 5 piezas, estas dos laminitas súper oscuras son de Bengué, clavijero Goto, sin bloqueadores, pero no tiene ninguna necesidad de llevar bloqueadores estos clavijeros, porque como es un Floyd Rose, los bloqueadores nos los lleva aquí. Cuando cerramos esto con la llave Allen, ya esto ya no funciona. Sí, además, aunque le pongas bloqueadores aquí, si rompes cuerda, te vas a tirar 3 horas para cambiarla igualmente. Eso le pasa a todos los puentes Floyd Rose. Tienes aquí el microafinador, pero cuando rompes cuerda, siempre tienes que aflojar de aquí, tirarte un rato consiguiendo que se compensen las unas con las otras. Y cuando ya casi tienes la guitarra, o ya tienes la guitarra, cierras aquí los ganchos y continúas afinando aquí, porque cuando cierres los ganchos probablemente se te haya ido un poco la afinación. Floyd Rose, ¿práctico? No, para nada. Tienes que ser Steve Vai, tener un pipa que te pase guitarra cada vez que la tuya se desajuste, se le rompa cuerda o se desafine o tal. No es nada cómodo que una guitarra de estas te haga la púa en el escenario. ¿Es rápido o cómodo cambiar cuerdas en esta guitarra? No. ¿Es rápido mantener o ajustar este puente? No. ¿Mola un montón? Sí. Pero os recomiendo, si no vais a estar palanqueando, o sea, si no vais a usar el trémolo a muerte, nunca os compréis una guitarra con Floyd Rose. No todas mis guitarras llevan Floyd Rose, solamente tengo 3 con Floyd Rose de todas las que tengo. Solamente tengo 3. Pero es cierto que cuando cojo estas guitarras es porque quiero hacer uso del puente, si no, utilizo otras guitarras que no llevan este puente. Ya os digo, estéticamente, una monada, el rebaje súper bien, muy cómodo el acceso a los últimos trastes, muy cómodo el sitio para hacer el cambio de la pila sin tener que hacer apaños raros. Sabéis, muchas guitarras que llevan pastillas activas, en vez de llevar un acceso cómodo a la pila, tienes que desatornillar en algún sitio para conseguir el acceso a la pila, etcétera, etcétera. Sí. Este no es el caso, es una guitarra bastante ligera, tiene un acabado que voy a acercar mucho para que lo veáis. A ver, que si no le da los focos, ese reborde que tienen tanto en el mástil como en el cuerpo es igual que el que lleva la Ibanez Universe. Estéticamente fue lo que me volvió loco con esta guitarra. Y cuando la estuve probando, fíjate, si la gente de Musicópolis, os dejo un enlace por ahí abajo, que sepáis que Musicópolis no nos paga nada porque hablemos de ellos, pero hablo de ellos porque incluso nos permiten grabar en su tienda y nos dejan cualquier cosa que queramos de su tienda para probarlo. La pena que con todo el tema del COVID, etcétera, etcétera, lo de salir de casa se complica. Entonces, ir a la tienda, pues más complicado todavía, porque tienen el aforo limitado y no vamos a estar ahí nosotros ocupando 2 plazas, por así decirlo. Pero que sepáis que si las cosas vuelven a la normalidad, antes decíamos cuando volvieran a la normalidad, ahora decimos si vuelven a la normalidad, volveremos a ir allí y tendremos a nuestra disposición una tienda gigantesca con un surtido fabuloso para poder satisfacer todo vuestro gas y todas vuestras peticiones. Pues la gente de Musicópolis, la guitarra la tenían súper desajustada. Es más, Jesús un día fue a probar esta guitarra, recuerdo que la probaste y me dijiste Bueno, es que llegó Adri y me dijo, prueba esta guitarra, y yo la cogí y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me pides que toque esto? El caso es que es cierto que estaba muy mal ajustada de fábrica. Cuando yo me puse a probarla dije, mira, es imposible, porque es una Ibanez RG de las de gama alta y nos conocemos y sabemos cómo es de cómoda una Ibanez RG de las de gama alta. Le dije a Adri, déjame las llaves de esta Ibanez. Tiré ahí un ratillo, la ajusté completamente, le modifiqué la altura, tal, no sé qué, y cuando ya la tenía apañada, la volví a probar y ahí no solo me dijo mucho más
que era súper cómoda de tocar, sino que además de sonido también cambió, porque modifiqué la altura de las pastillas, la distancia con las cuerdas, y entonces sonaba bastante mejor la guitarra. Un poco le dije a Adri, si la ajusto y me mola, me la llevo ahora mismo. Y entonces dijo, toma. Ahora ya ves. La verdad es que nos tratan muy bien en Musicópolis. Siempre que vamos muy a menudo y seguiremos yendo. Pues yo así a simple vista veo que los trastes son gigantes, o sea, son enormes. Sí, Lo son- que dice que la guitarra es para correr. Tiene Lumin Lace, muy chulo para el directo, para ver en la oscuridad, aunque esto el Floyd Rose sacrifica lo de llevársela a un directo, en mi opinión. Tiene voluta en la parte trasera de la pala, que refuerza bastante la resistencia que tiene, porque además el acceso al alma está aquí arriba. Entonces, que esté reforzada la resistencia, si se lleva una leche o lo que sea, menos peligro. Sí, este es el Super Wizard, el puente. Parece fino y cómodo, como un poco más ancho por arriba que por abajo. Sí, eso es cierto. Además se ve a simple vista, tío. Si tú miras desde aquí... Yo no lo miro, eso es que estoy poniendo la mano y me da la sensación de que es más estrecho por aquí que a por ver. aquí. Bueno, la guitarra es Made in Japan, el de las gordas. Es una Prestige, pues ya sabéis, las indonesias estas premium. Yo la Ibanez, que me quería comprar una premium y era más barata que esta guitarra. 1600 o 1700, algo así, ¿vale? Esta guitarra sale por algo más de 2000 euros. Es cierto que yo probé la premium y no le noto yo unas diferencias grandes con las Prestige, ¿eh? O sea, yo he probado varias veces distintas Ibanez Gem japonesas. Es cierto que las premium son más baratas y probablemente lo que las abarata sea el proceso de construcción, porque los materiales, pastillas, puente, todo es lo mismo que tiene la gama alta. Pero vamos, esta guitarra es un guitarrón y en teoría de una gama bastante más alta que lo que sería una Gem de las indonesias. Así que sin más preámbulos, que han sido muchos, vamos a ello. Van suaves los tornillos estos, muchas veces están mazos. Sí. Duros. El chirimbolo este realmente lo que te da son dos voices diferentes, ¿no? En la posición de puente y de mástil. Y en las otras, en las que splitea single, que son la segunda, la tercera y la cuarta, ahí no actúa. La pastilla de puente, la humbucker de puente. Tiene mucha ganancia, ¿eh? Ahora voy a usar la misma pastilla, pero voy a cambiar el este de sitio. Lo que sí noto es que cuando está el pivote arriba tiene un poco menos de ganancia. Segunda posición de pastillas, ¿no? Que combinaría la central y la exterior del puente. Suena bonita, ¿eh? Aquí suena muy bien la guitarra. Y en teoría esto no actúa. Efectivamente. Ahora vamos a usar la single del centro solo. Vamos con la cuarta posición. Esta posición combina la single externa de la humbucker del mástil y la del centro. Y suena súper moderna. El rollo de todos estos guitarristas de ahora. Y suena de puta madre aquí la guitarra, ¿eh? Bien ajustada, gana enteros esta guitarra. O sea, se nota porque a mí es verdad que en la tienda reconozco que no me gustó nada. Y ahora con el Voicing 2, a ver si se nota algo. Sí, se nota más aquí que en la de puente. Y el puente
Va bien el puente, ¿verdad? Que va un poco más suave que el Vega Trem. ¿Verdad? Que si no habéis visto ese vídeo, pues os lo ponemos por aquí. Y ya que estáis, le dais al like y subscribe. Que ya que hemos llegado hasta aquí. Vamos a darle chicha, ¿no? A ver qué pasa. Pues no sé si vas a necesitar ponerle más chicha, tío. A ver con el otro voicing, sí. Se nota un montón. Con cera sí que se nota. Hay una cosa que me encanta, que es que en las posiciones singles adelgaza muchísimo, rollo estrato a muerte, pero no hay diferencia de volumen entre las dobles y la single. Las Ibanez más antiguas sí que tenían esa diferencia de volumen. Me pasa que me recuerda a la Tim Henson, pero como que se puede pasar muchísimo más de rosca. Es mucho más versátil. Les dejamos una tarjeta para que veáis la Tim Henson por aquí arriba. Aquí, creo. O aquí, no estoy seguro ahora mismo. En algún lugar habrá una tarjeta. No pases sed, no pases sed, por favor. Gracias, buen samaritano. Vale, pues déjame a mí un poco, si quieres. No. ¿En serio? Que me la des ya, coño, ya, que me la des, que me la des. Los microafinadores van súper suave, ¿eh? Súper suave. Sí, a mí es que este puente, todo el mundo habla maravillas del Floyd original, digo, joder, pues las gamas altas de Ibanez, a mí es que me flipan sus puentes. La verdad es que si esta guitarra tuviera que pasar un test de estos de Lola Englund de Willie Chuck, esto es Chuck que te caga, Chuck. Estoy en el 6, en la ganancia de la distorsión. Si le enchufo otra guitarra, no tiene tanta ganancia con el nivel en el que le tengo ahora mismo. Suenan muy definidas las notas a pesar de tener mucha ganancia la guitarra, ¿eh? El puente va de maravilla. Normalmente la posición pura central a mí no me suele gustar. Y en este caso... En este caso me flipa. Sorprendentemente, me suena a pastilla de agudos de estrato, a pastilla single de agudos de estrato. Y sin embargo, coges, te plantas aquí y la guitarra ahora mismo, mira. El voicing este distinto hacia abajo le mete overdrive, literalmente. Poco más hay que decir en la conclusión porque os lo hemos dicho todo. En resumen, la guitarra es muy interesante, tiene una personalidad muy interesante, es una guitarra distinta a todo lo que tengo, tiene mucha versatilidad, puedes usar overdrive sin tener que tener un pedal de overdrive, literalmente, puedes activar y desactivar el overdrive de la guitarra, ¿vale? Es un poco descontrol eso quizá, pero si ajustas bien el ampli tiene un limpio bastante chulo. Aún así... rompe pronto. Sí. Pero también incluso rompe pronto el propio Mesa Boogie, ¿eh?
Ya, es cierto. El problema es que los Mesa Boogie son amplificadores que el limpio cristalino no es el mayor de sus fuertes. Sí. Muy buen puente, súper cómodo, ya lo conocía, ya tengo una guitarra con ese puente, iba sobre seguro porque estaba comprándome prácticamente la misma guitarra que tengo en 7 cuerdas, pero en su versión de 6. Es una guitarra que me parece que suena de cojones y mola mucho, pero no la tendría. Estéticamente me parece bonita, pero no es mi rollo tampoco. La guitarra muy versátil, suena muy bien y bueno, es un poco coñazo el Floyd Rose, pero va bien. Bueno, pues ya estaría todo pescado vendido. Ale, sed bueno.